Entonces tenemos la carretilla, bueno, la carretilla aquí está donde la agarran, aquí está la persona que lo va a cargar, lo levanta con las manos, o lo alza, o sea, no, ya sé, no soy muy bueno dibujando, pero espero que se entienda. Ajá, aquí está lo que va cargando. De sus manos del extremo de la carretilla dice que mide 1.4 metros a la carretilla, ¿no? Que básicamente es a la orilla, ¿no? A donde está el pivote. Nos dice que el centro de masa, ajá, el centro de masa que está localizado, ajá, está localizado el centro de masa a 0.5 metros, a medio metro, ¿no? ¿Sí? De la rueda, ¿vale? ¿Qué otra cosa nos dicen? Si leemos otra vez el inciso A, dice, ¿cuánto podrá levantar empleando una carretilla de 1.4 metros de longitud que pesa 80 newtons y su centro de gravedad está en 0.5 metros del centro de la rueda? El centro de gravedad de la carga que lleva en la carretilla también está a 0.5 metros del centro de gravedad. Entonces, esto más o menos, también aquí está el centro de gravedad de la carga que tiene, ¿no? ¿Sí? Obviamente son aproximados, ¿no? Suponiendo que distribuyes más o menos la carga homogénea sobre la carretilla, ¿no? ¿Sale? Entonces, si alguna duda hasta aquí, ¿sí? No, Entonces, profe. entonces, ¿qué nos dicen? ¿Cuánto podrá levantar empleando la carretilla? Bueno, entonces tenemos que hacer uso, fíjense, de las torcas. Entonces, otra vez, el pivote es donde tiende a rotar esto. Alguien podría decir, bueno, también en las patas de aquí abajo, ¿no? Lo que ayuda a detener la carretilla cuando no la cargan. Podría decir, puede funcionar como pivote, pero en este caso, este no es el pivote porque está levantando la carretilla a la persona, ¿no? ¿Sí? Entonces no está detenida con eso, ¿no? No está apoyada en el piso. Entonces, como está cargando algo, está moviéndolo, pues tiene que ir sobre la rueda, ¿no? Entonces el pivote, pues es el centro de la rueda, ¿sí? No hay otra cosa, ¿sí? Es donde tiende a girar esto. No tiende a girar sobre las manos del trabajador tampoco, ¿no? No tiende a girar sobre aquí. ¿Sí? Podría ser, pero en este caso no, porque no se encontró con un hoyo o no se rompió el piso de repente para que se le voltee esto, ¿no? ¿Sí? Y entonces el pivote es la rueda, el centro de la rueda. Ajá. ¿Ok? Bueno, entonces ya que tenemos los datos, fíjense, todas las fuerzas están en un plano, ¿no? En el plano XY, ¿no? Digamos que estamos aquí, este plano XY, ¿sí? Entonces, todo está en un plano. Entonces, la torca está en el eje Z. En el eje Z, digamos, es el que sale, ¿no? De la pantalla. Ajá, en la parte positiva y el que entra es la negativa. ¿Ok? Entonces, el problema de torca se vuelve algo unidimensional, ¿no? Muy sencillo. Entonces, lo podemos calcular, como les había dicho, ¿no? Magnitud, la torca, la magnitud, como nada más todo el problema se reduce al eje Z en las torcas, entonces simplemente necesitamos calcular cuánto vale la magnitud de la torca y dar su dirección. Pero como estamos sobre un solo eje, entonces si sale del pizarrón, o de la pizarra esta, o de la pantalla, entonces es positivo. Si entra, es negativo y ya. O si lo quieren pensar, si se mueve en sentido antihorario, antihorario en esta dirección, si tiende a rotar, es positivo. Si tiende a rotar en la dirección de las manecillas del reloj, en esta dirección, entonces le ponemos signo menos. ¿Sí? Les digo, esa es la regla de la mano, este, la mano de la regla derecha, que al final de cuentas viene de la definición de torca, es el producto cruz. ¿Sale? Entonces, segunda condición de equilibrio. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos nuestro dibujito, ajá, bueno, hay que hacer nuestros diagramas, ¿no? ¿Dónde están las fuerzas aquí? ¿Dónde están las fuerzas? Tenemos el peso de la carretilla, W de la carretilla, le voy a poner una WC, ¿sí? De la carretilla. Tenemos el peso de la carga, que también está en el centro de masa, pero no los voy a encimar para que se alcance a ver. Esto es el W
W sin subíndice es la carga, ¿no? Y W con C es el de la carretilla. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Qué otra fuerza tenemos? La que está Sería ejerciendo. la La que fuerza está de la aplicando. persona que lo está levantando. Ajá, exacto, con la que levanta la carretilla, ¿no? Entonces aquí está la F que, que el obrero o el trabajador aplica, ¿no? ¿Sale? Ujú. ¿La normal también? También está en la normal. Aquí lo voy a pintar. Y la fuerza normal. ¿Que dónde está la fuerza normal en este caso? En el pivote. Ujú. El pivote, porque ahí se está apoyando la carretilla, ¿no? La carretilla no está apoyando en las patas traseras. Acuérdense que es una fuerza de reacción entre dos objetos, ¿no? Entre una fuerza que yo aplico y algo resistente, ¿no? Como el piso, una pared o algo así, ¿no? Pues en este caso, aquí aparece la fuerza normal. Bueno, desde el piso, ¿no? La fuerza normal, ¿sí? ¿Ok? Fuerza normal. Aquí la voy a pintar, fuerza normal. Es esta. ¿Sale? Va para arriba, ¿no? La fuerza de reacción. ¿Sí? Entonces, la segunda condición de equilibrio, entonces, ¿qué nos dice? La fuerza normal, ¿cuál es la torca de la fuerza normal? Recuerden, si la definición de torca, así en general, torca es igual a R, el brazo de palanca, producto cruz, la fuerza. Ajá. El brazo de palanca, recuerden, es la distancia que hay entre el pivote, o el vector de posición en este caso, el vector de posición del pivote a donde se está aplicando la fuerza. ¿Sí? Sí, en el caso de la fuerza del trabajador, pues es desde de la llanta. Bueno, de hecho, realmente estoy dibujando un poco mal esto, ¿no? El dibujo no está levantando las manos así, sino la carretilla está más o menos a la altura de la cintura, de tal manera que apenas si se despega del piso, ¿no? Como para suponer que esto está plano, que está recto. ¿Sí? No está tan arriba, realmente lo está jalando con las manos y lo levanta un poquito, ¿no? Porque nadie levanta la carretilla así, ¿no? Se carga, ¿no? La carretilla. Entonces nada más la levanta un poco del piso. ¿Sale? Entonces, el brazo de palanca, como estamos en una dimensión, entonces solamente la segunda condición de equilibrio se simplifica a sumar todas las torcas en el eje Z. ¿Sí? Entonces, las magnitudes de todas las torcas. Ajá. Es sumar todas las torcas. ¿Sí? Entonces, como estamos solo sobre un eje, entonces ya lo vectorial se vuelve trivial, ¿no? Entonces, nada más. La primera fuerza es positiva o negativa, la F Empezamos con la del empleado, el trabajador. ¿Sí? ¿Cuál es cuál es la torca? Pregunta. ¿O cuál es el brazo de palanca? La F ya no la están dando. La F es para arriba, es su dirección y su magnitud es de 650 newtons, ¿no? La magnitud de F son 650 newtons. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es R? La R que corresponde a la F. ¿Ah? 1.4, Serían desde el 1.4 desde el pivote hasta la fuerza. Exactamente. ¿Sí? Entonces, esta es la R asociada al F, ¿no? Porque estamos, el pivote es la llanta, ¿no? ¿Ok? Entonces, por el seno, recuerden que esto en magnitud, como es un producto cruz, es la magnitud de la posición, es decir, la distancia, por la fuerza, la magnitud de la fuerza, por el seno del ángulo que se forman entre los dos vectores R y F. Si se fijan, como esto, realmente las manos deberían de estar aquí cuando estoy pintando, puse esto. Entonces, el vector de posición es perpendicular a F. Entonces, el seno de 90 grados es 1. ¿Sale? Entonces, se vuelve muy sencillo esto. Entonces, simplemente la torca es el producto de la distancia por la fuerza. Entonces, 650 por 1.4. ¿Qué signo tiene? ¿Hacia dónde tiende a girar esto? en sentido horario, ¿no? En sentido horario. Entonces, ¿qué signo lleva? ¿Positivo o negativo? No, Negativo. Negativo, exactamente.
Ahora, ¿cuál es la siguiente fuerza que tenemos? Pues tenemos dos en el mismo lugar, ¿no? Que es el centro de masa que están localizados el centro de masa de la carga y el centro de masa de la carretilla, ¿no? ¿A qué distancia están del pivote? A 0.5 metros. ¿La de la carga cuánto es la fuerza? Es de De 80, ¿no? 80 newtons. 80 newtons. 80 newtons. Por 0.5. Ajá. Recuerden que el brazo de palanca siempre se mide del pivote hacia donde están aplicando la fuerza. ¿Sí? Más si lo quieren ver así, aquí está. Este es el pivote. Aquí está el peso de la carretilla, el peso de la carga y el peso de la fuerza normal. ¿Sí? Y la fuerza que aplica la persona esta. ¿Sale? Entonces los brazos de palanca se miden a partir de el pivote. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, entonces lo que sigue. Entonces, punto 50, perdón, ¿esto es en sentido horario o antihorario? ¿Es positivo o negativo? Muchachos. Es positivo. ¿Sí? Porque gira contra antihorario. Ajá, tiende a girar, exactamente, ¿no? Bueno, más el Sí. peso de la carga. El peso de la carga es el que yo no sé, lo desconozco, ¿no? También si se fijan, forma 90 grados. Ajá, es el seno de 90, es 1. ¿Sale? Todas estas fuerzas, fíjense, forman 90 grados respecto a los brazos de palanca. Entonces, los ángulos pues, van a ser 90 grados, seno de 90 va a ser siempre 1, ¿no? Entonces, el siguiente, el peso, es lo que me están preguntando. ¿Cuánto puede cargar esa persona? Pues bueno, pues aquí es lo que me están preguntando. Esa W la pongo, ¿no? Es mi incógnita. El peso que puede cargar. Y también está localizada a 0.5 de distancia. ¿Y qué ángulo forma? Perdón, ¿y qué signo tiene? También positivo, ¿no? Porque este peso va a hacer que gire en sentido antihorario, ¿sí? Y finalmente la fuerza normal. ¿Cuánto es la fuerza normal? Su magnitud. Es algo que de entrada no conozco, pero lo puedo conocer con la primera condición de equilibrio, ¿no? Con la primera condición de equilibrio podría conocer cuánto es la normal. Simplemente pongo todas las fuerzas, ¿no? Aquí sí no me importa la geometría, entonces digo, la carretilla y la persona juntos forman un punto. Entonces aquí está la F de la persona, el peso de la carretilla, el peso de la carga y la fuerza normal. Y lo podría despejar de aquí, ¿sí? Usando la primera condición de equilibrio. Pero fíjense, la normal, ¿dónde está actuando? ¿Cuál es su brazo de palanca de la normal? ¿Cuánto vale el brazo de palanca? ¿Cuánto vale la distancia? 1.4. Cero. Cero, Sí, exactamente, cero, porque estamos en el pivote. Estamos midiendo del pivote. A partir de ahí estamos Sí, el midiendo. pivote siempre va a ser cero, ¿no? Sí, todo. Sí, Sí, el sí. brazo de palanca en el pivote es cero, ¿no? Porque ahí no hay. Sí. Y de ahí siempre nos vamos a basar para continuar la distancia. En ese caso, la normal es igual a cero. ¿Ya qué tiene que ser igual esto? ¿Esta ecuación? A 0. A cero, ¿no? Equilibrio. Entonces fíjense, esto ya es cero. Estos son numeritos, esto lo puedo despejar fácilmente. ¿Alguien trae calculadora ahí a la mano? Sí. Que haga estas cuentas. Uh, 1740 newtons. ¿Ya todo despejado? Sí. Sí. ¿1700 qué? 40. 40. Newtons. ¿Ok? Entonces es la carga máxima que puede cargar esta persona, o sea, con esta carretilla, ¿no? ¿Sale? ¿Sí lo ven? Sí. Sí, profe. Fíjense que si hago más grande el brazo de palanca, puedo cargar más. Con la misma fuerza, ¿no?
¿Sí? Entre más grande es el Sé que brazo de tiene palanca, con menos fuerza puedo cargar más. Sí, perdón. si tiene una carretilla más larga, puedes cargar más con menos fuerza. Exactamente. Sí, de aquí se ve, ¿no? Eso que estoy circulando en rojo, ¿no? Ese es el brazo de palanca. Si lo hago más grande, esta cantidad se hace más grande y cuando lo pasa al otro lado, pues eso se vuelve positivo, ¿no? Ujú. Y esto simplemente el peso de la carreta y el peso del objeto que lleva ahí se van a restar. Entonces, entre más grande sea el brazo de palanca, obviamente también la fuerza, ¿no? Si aumento la fuerza, pues también cargo más. Pero aplicando la misma fuerza, pues es el principio de la palanca, ¿no? Básicamente. ¿Sí? Con un brazo de palanca más grande, puedo mover algo más grande. ¿Sí? Ujú. Básicamente es lo que estamos haciendo, ¿no? El principio de palanca, por así decirlo. Ujú. Entonces, si quieren mover un objeto muy pesado, pues hacen una palanca más grande, ¿no? Sí. Profe, una pequeña duda. Ujú. Sí. Sé que posiblemente se haya quedado claro, pero la fuerza, si a lo que veo, siempre va a ser positiva, aunque nuestra ecuación salga negativo. ¿Cuál fuerza? ¿El peso te refieres? ¿Este de acá? ¿O a qué Ajá, fuerza? la del W. Ajá. Bueno, debe ser positiva. ¿Por qué? Porque si te fijas, nuestra ecuación ya es una ecuación escalar. Estoy usando esto, simplemente el signo. Sí es una ecuación vectorial en el sentido que sí estoy considerando la dirección, ¿no? Los signos, el menos y el más, me lo está dando. Pero todos los numeritos que yo pongo aquí son positivos, son las magnitudes, y las magnitudes siempre es algo positivo. Entonces, si aquí me hubiera dado algo negativo, significa que o estoy haciendo algo mal, me equivoqué, o que físicamente no es posible porque no me puede dar una magnitud negativa. ¿Sale? Ujú. Ok, ok. O significaría, por ejemplo, si me sale un signo menos, que entonces el peso iría para arriba, pero cosa que contradice la naturaleza, ¿no? El peso siempre va para abajo. ¿Sale? Haz de cuenta, desde el punto de vista matemático lo puedo arreglar. Ujú. Pero desde el punto de vista físico, pues me lo prohíbe. Si haz de cuenta, resolver lo que me dé negativo matemáticamente no está mal, pero físicamente sí es incorrecto. ¿Por qué? Porque yo no puedo, no tengo un peso hacia arriba. Digamos, mi marco de referencia, yo estoy suponiendo que el peso baja y en mi marco de referencia el peso es negativo. Ajá. El peso va para abajo. ¿Sí? Entonces, si me da algo con signo negativo, un vector, si me da una magnitud negativa, significaría que iría en sentido contrario de como yo lo estoy pensando. Entonces, si el peso va para abajo y me sale negativo, entonces significa que va al revés, iría hacia arriba. Ajá. Cosa que contradice, es lo que les digo, ¿no? Contradice la naturaleza. Eso, digo, matemáticamente pues, no hay problema. Si eso me dio, pues está bien. Pero físicamente no es consistente. Ajá. ¿Ok? Muy bien. Gracias, profe. Órale. Profe, entonces cuando le ponemos una carga a un objeto, ¿la carga se va a sumar al peso del objeto? Sí, vectorialmente porque son fuerzas. Ajá. Sumar Ah, bueno, sí. vectorialmente significa descomponer. Aquí como las fuerzas, si te fijas, por ejemplo, las 4 fuerzas que aparecen, todas están dirigidas en el eje Y. Entonces, otra vez, sumar fuerzas en un solo eje, básicamente es sumar como sabemos sumar. Pero ¿qué pasa cuando las fuerzas ya no están alineadas o no son colineales, como también se le dice, ¿no? Que se salga una. Eso es lo que estuvimos haciendo al principio del semestre, ¿no? Pues tengo que calcular, descomponer en X y en Y y empezar a sumar. Ujú. Igual la torca es un vector, si la torca no me quedas sobre el eje Z nada más, ¿ah? Esa es la ventaja de que se simplifican mucho los problemas si suponemos que las fuerzas y los brazos de palanca los tenemos sobre un plano. ¿Sí? Pero si no está sobre un plano, esto ya las torcas ya no están sobre el eje Z nada más, entonces hay que descomponerlas. Igual como cualquier vector, sumar X, Y, descomponer en X, Y y Z, y sumar las componentes X, sumar las componentes Y, sumar las componentes Z, igualar cada uno igual a 0, y resolver lo que tengamos que resolver, ¿no? ¿Sí? Los Sí. vectores, cualquier vector, digamos, se suma igual por componentes. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, cualquier vector. Nada más que en este caso estos problemas
pues son más o menos ilustrativos, sencillos. Entonces, todo está sobre un eje o sobre... De tal manera que se simplifican bastante los cálculos. Y aparte, pues en la vida real también, tampoco la vida real a veces tampoco debe ser tan complicada, ¿no? Simplemente, pues, ponemos, si se fijan, lo que estamos suponiendo, sí tiene algo de ideal, pero tampoco es tan ideal, ¿no? Haz de cuenta, pues una carretilla sí se mueve así, ¿no? La carretilla no la cargas hasta los hombros, ¿no? La cargas más o menos a la misma altura de la carretilla. La levantas ligeramente del piso. Sí, si no casi vas cargando la carretilla también, ¿no? Entonces, en lugar de que te ayude, al contrario, se te complica, ¿no? Entonces tampoco está tan mal. Obviamente en la vida real, si haces este cálculo, seguramente es algo aproximado. A lo mejor hay unos pequeños errores, ¿sí? Pero es una muy buena aproximación, ¿sí? Ajá. Recuerden, como son magnitudes, todos estos numeritos son positivos. Todos. La normal, aunque estamos suponiéndola en abstracto, que no sabemos cuánto vale, es 0. Si se fijan, no la necesité la normal, aunque es una fuerza que ahí está. Para este problema particular no me sirve para nada. ¿Sale? El peso también es una incógnita. Imagínense si el brazo, si el pivote no estaría en 0, entonces la normal sí habría contribución. Entonces lo que hubiera tenido que usar es usar la primera condición de equilibrio para encontrar una ecuación que me relacione la normal. Ajá. Entonces hubiera usado la primera condición de equilibrio también, no solamente la segunda. ¿Sale? Entonces muchos problemas, digamos así, los más elementales, pues sí, solamente con una ecuación sale, ¿no? Pero en realidad, pues en la práctica a veces necesitas más ecuaciones. ¿Sí? O más métodos, más procedimientos más complicados, ¿no? ¿Sí? Pero la física ahí está, ¿no? La física nos dice, bueno, si el peso nos dio 100.740, está bien, es correcto, porque es una cantidad positiva y estamos hablando de magnitudes. Todo esto son magnitudes y las magnitudes siempre son positivas. Ajá. Yo el signo menos, la parte vectorial, se la meto a mano. Si sale, positivo. Si entra, negativo. ¿Sale? O si se mueve en sentido antihorario, es positivo. Si se mueve en sentido horario, es negativo. Así de fácil. ¿Sí? Solo sí y solo sí. Todo está en el eje, en el plano. Entonces, las torcas están dirigidas solamente en el eje Z. Si no, eso no se vale. Si hay que hacer más matemáticas, no hay que usar la ecuación sí. Así bien, con vectores y saber manejar bien vectores, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna duda del problema? Por el momento no, profe. Sí. No, lo va a subir a la plataforma de igual manera para estarlo revisando también. Sí, les digo que esto lo estoy grabando precisamente para si los que no tengan red o no se puedan conectar o trabajen, pero supuestamente no deben de estar trabajando hasta ahora porque tienen clase, pero bueno, lo que sea. Ajá, simplemente no se quisieron conectar. Está ahí, ¿sí? Y los que no tienen internet en su casa, bueno, o a la hora que está la clase, bueno, ahí está para cuando la puedan ver, ¿no? ¿Sí? Y la calificación pendiente pues será para los que de plano no se pueden conectar nunca en su vida. ¿Dio calificaciones? No, el lunes se la subo ya, ahora sí. Bueno, Okay. de hecho a lo mejor antes. Llevo la mitad, pero no. Llevo la mitad del curso, pero como... ¿No? Sí, más o menos, como siempre. Alrededor de la mitad. Ok. No, pero no llevo todos, entonces tampoco se estresen. Ok, espero no estar entre ellos. Sí, tampoco se estresen. Además, se copiaron bastante bien, entonces, no, en general no hubo tantos tampoco. No, casi siempre son la mitad, pero no, ahora van a ser menos. Ok, está muy bien. ¿Sale? ¿Cómo nos podemos comunicar con usted? ¿Por el módulo? Ajá, por Moodle, ajá, o por el Remind, la aplicación esa, o por correo, cuando me quieran contactar, cualquiera de las dos. De las Ok, está muy tres, ajá, si tienen ¿Una duda o algo? duda, ajá, de las tareas, de lo que estamos viendo,
Ya prácticamente, profe, ¿cuánto nos hace falta para terminar este parcial? Fíjense, yo creo Semestre. que el examen lo hacemos en 3 sesiones más, ¿sale? Yo creo que vamos a tener otras 2 sesiones y el examen lo vamos a hacer en la en 3 sesiones. Va a ser de esta última parte nada más, pero que sea de esta última parte no significa que no van a ocupar o necesitar la primera parte, ¿eh? Entonces, para que no se claven con que, con puras torcas ya le hice, no. Necesitas los problemas, necesitas primera condición de equilibrio también, ¿vale? Hay problemas Sería como el 21 de mayo, ¿verdad? Sí, sí sería ese el 21 de mayo. Igual a la hora de clase para evitar problemas de que los que no se pueden conectar. Ya más o menos ya sé quiénes sí se pueden conectar. Entonces, Ok, está muy bien. ya sé quiénes sí se pueden conectar. Ujú. Entonces ya Ok, con de todas formas a los que no se han conectado, pues avísenles, ¿no? sí, Sí, porque sí tiene que ser porque la siguiente semana ya son extraordinarios. Entonces no quiero que se junte tanto, ¿no? todo. Los extraordinarios, ¿sí? Porque también al final de cuentas los extraordinarios sería así a distancia y todo va a ser así ya el semestre. No sé si ya Ok, vieron está el muy bien. comunicado que mandaron. Entonces, Sí, ya. ujú. Y cualquier Ok. duda, pues ya saben, me pueden contactar por ahí. Ya si la duda es demasiada y varios tienen dudas, pues podemos, les digo, hacer otra sesión. Ok, maestro, De está este estilo. muy bien. Órale. Bueno, entonces, Ya está. si nadie tiene duda vamos a hacer otro problema, ¿sí? Para que hacemos otro problema. Un último problema para a ver qué tal. ¿Sale? Vamos a hacer el 11-21. ¿Sale? Bueno, dice dos fuerzas, el 11.21. Se llama un par. Un par, así dice el problema, pero se refieren a que dos fuerzas, bueno, de hecho ahí define que es un par, ¿no? Un par de fuerzas. Aquí viene la definición. Entonces, se los voy a leer. Dice, dos fuerzas de igual magnitud y dirección opuesta que actúan sobre un objeto en dos puntos distintos forman un par. Es decir, son dos fuerzas con igual magnitud, nada más que uno se aplica para arriba y la otra para abajo. ¿Ajá? Y se aplican sobre dos puntos diferentes, ¿no? No se aplican en el mismo lugar. Eso se le llama par. ¿Sale? Un par de fuerzas así. Pero no se refiere a un par de parejas, sino así se le llama, ¿no? Al sistema. ¿Sí? Ok. ¿Ok? Dos fuerzas antiparalelas de magnitud F1 igual a F2 igual a 8 newtons se aplican a una viga como se muestra en la figura 11.32. Ahorita se las dibujo. ¿Sí? ¿Qué distancia L debe de haber entre las fuerzas para que produzcan una torca total de 6.4 newtons por metro alrededor del extremo izquierdo de la varilla? ¿Sí? Alrededor del extremo izquierdo de la varilla. Y inciso B. ¿El sentido de esta torca es horario o antihorario? Ajá. Inciso C. Repita A, B para un pivote en el punto de la varilla donde se aplica F. Nos vamos a conectar para que no me corte la inspiración esto. ¿Sale? Porque ya se va a agotar en 10 minutos y otra vez tranquilamente. Profe, Ajá. yo me necesito ir, pero va a estar lo va a subir a Moodle, ¿verdad? Para Sí, ver el sí, video. sí, Ok, exacto. Entonces nada más les pido que se vuelvan a conectar. Recuerden que no tengo espíritu de youtuber, así es que se conectan, ¿no? ya ¿Sale? está. Órale, Está bien, profe. sale. Conéctense ya para resolver ya. Con eso nos vamos.